Yo presentaría a Jerónimo de Ayanz como el último gran humanista completo, es decir, que abarca desde las letras, las artes, las ciencias, la milicia, la política, el mundo empresarial y sobre todo la tecnología. Es una especie de nuevo Leonardo da Vinci Navarro, y es esa capacidad polifacética de Jerónimo de Ayanz lo que yo creo que hay que destacar. Es un personaje que aparece en la literatura del Siglo de Oro por su fuerza, por ejemplo, ¿no? Y eso llama la atención. En sus años jóvenes debió ser un hombre de mucha fuerza, pero luego, curiosamente, es su ingenio el que le ha hecho pasar a la historia, ¿no? Entonces es un personaje enigmático un tanto por eso, ¿no? Por esa capacidad física por un lado y luego de repente su capacidad intelectual también, ¿no? Desde Leonardo da Vinci nadie había producido tal cantidad de invenciones y sobre todo, a diferencia de Leonardo da Vinci, las había probado y las había hecho patente, es decir, había obtenido un privilegio de invención por sus invenciones, quiere decir, son invenciones probadas, hechas, que funcionan y no fantasías como algunas de Leonardo, que son fantasías extraordinarias, pero son fantasías. Y adelanta a la revolución industrial, no solo desde el punto de vista técnico, ya veremos qué aparatos propone, sino que desde el punto de vista económico, al impulsar una especie de capitalismo industrial que active la producción minera. Bueno, su historia empieza a mediados del siglo XVI, que es cuando nace, en el Palacio de Gendulain, aquí cerca de Pamplona, y pertenece a una familia de la más alta nobleza del antiguo reino de Navarra. Pues nace cerca de Pamplona, en Gendulain. Es un señorío que es con cierta grandeza señorial, con su iglesia, sus casas, etc. Y ese señorío era el señorío de Ayanz. Los señores de Ayanz, desde los primeros reyes de Navarra, pues fueron señores muy influyentes tanto en la guerra como en la política del reino de Navarra. Y los Beaumont o Beaumont, que es el segundo apellido materno, son también otros personajes, otras familias que entroncaban a veces entre ellas, que descendían de los reyes de Navarra por vía de bastardía. Es un segundón, no es el hijo que va a heredar el señorío, que era lo habitual en la alta nobleza, y como no es el que hereda el señorío, pues tiene que buscar otro tipo de formación, otro tipo de carrera. Los nobles, en las familias nobles se han establecido los mayorazgos, por lo tanto el primogénito de la familia es el que hereda, en este caso Francés de Ayanz, su hermano, es el que hereda el patrimonio familiar, y los segundones son los que se ven obligados a salir de la casa y a emprender otro tipo de tareas. Normalmente los militares lo que hacen es dedicarse a la vida militar, pero también desde la Baja Edad Media empiezan a dedicarse a las actividades intelectuales, sobre todo a salir a las universidades. Él tiene una evolución muy típica de muchas familias nobles de ese tipo en aquella época, y es que el que no hereda el señorío o va a la carrera eclesiástica o a otro tipo de carreras, y en su caso, como su padre era una persona muy bien posicionada en la corte de los reyes en Madrid, pues él se va, lo envían con 14 años a ser paje del rey a la corte, a Madrid. En las familias nobles de aquella época, y sobre todo en el caso de Navarra, era una cosa muy clara: hereda todo el mayor, es lo que se llama como el mayorazgo, es el que hereda el señorío, y los demás hijos reciben una legítima que procede de los padres, y por lo tanto el hermano mayor es el que se va a convertir en señor de Gendulain. El señorío de Gendulain es también muy típico, tiene el palacio, una capilla, luego las casas de los campesinos que trabajan para el señor, es decir, es un contexto y es una estructura muy típica de un señorío de la nobleza bajo medieval.
Son explotaciones agrarias, agropecuarias, podríamos decir, con ganado y con tierras de cultivo, y normalmente el señor es el que es el dueño del terreno, el dueño de las propiedades, incluso el dueño de las personas. Son señores con jurisdicción sobre las personas en muchos casos. Y las personas que trabajan allí, que pues, normalmente son familias de campesinos que tienen sus casas y trabajan las tierras del señor. Evidentemente le entregan las rentas, el porcentaje de la cosecha que corresponde, etc. A partir del reinado de Felipe II se dicta la norma de que los universitarios españoles no pueden salir al extranjero, sino que tienen que estudiar en universidades españolas. Y entonces los navarros empiezan a emigrar a universidades españolas, sobre todo a Alcalá, a Salamanca y a Valladolid. En Navarra no hay una universidad, no hubo una universidad en época medieval. En el siglo XVI hubo muchos intentos por establecer una universidad, pero fracasaron todos, y la realidad es que los navarros tuvieron que salir, que emigrar a las universidades, y eso hizo, yo creo que eso es muy interesante, porque hizo que muchos intelectuales navarros saliesen y que fuesen grandes intelectuales, como Martín Azpilicueta, como Juan Huarte de San Juan, como Bartolomé de Carranza. Hay varios intelectuales navarros de gran nivel. Tenía preceptores, tanto religiosos como algunos personajes ilustres, y sobre todo pues tenía su madre y una tía suya, Catalina de Beaumont, que era una persona muy culta, que es la que le enseñó ya desde muy niño a leer, escribir y a dibujar, también a hacer algunas cosas propias de la edad. La formación de los pajes era buena en cuanto a cultura, a matemáticas, a cultura, en general literatura, a formación de todo tipo, y luego por supuesto una formación enseguida militar. Jerónimo de Ayllán se fue a Madrid a su formación como paje, y ya toda su vida y toda su carrera discurrió fuera de Navarra. El caso de Jerónimo de Ayllán es un poco un caso extraño o diferente, porque su formación depende de que su familia tiene relaciones con la monarquía, y por lo tanto él puede durante 4 años convertirse en paje del rey, paje de Felipe II. Eso le permite acceder a la corte en un momento muy interesante, en un momento en el que la corte de Felipe II está desarrollando el humanismo, en la que hay muchos humanistas, en la que se está desarrollando el trabajo científico, y eso le permite en esos 4 años, porque la verdad que son solo 4 años, pues beber un poco de esas fuentes de información, de cartografía, geografía, botánica, toda esa ingeniería, toda esa cantidad de gente de ciencia que está en la corte de Felipe II. Como paje del rey recibió una educación propia de los príncipes, es decir, estaba con los infantes, los príncipes y con los mejores nobles de la época, y había una escuela especial de pajes que estaba impartida por los mejores matemáticos, científicos, militares, etcétera, donde les enseñaban todas, tanto las ciencias como las humanidades como las otras artes militares, les enseñaban allí, a él y a los otros pajes. Un mundo muy selecto, mucho mejor que la propia universidad, de modo que es una universidad especial, digamos, una escuela especial. El rey está rodeado de una corte donde hay, por supuesto, alta nobleza, las altas oligarquías del entorno de Madrid, tanto burguesas como nobiliarias, y donde también hay gentes de servicio de armas, escuderos, etc. Y un paje es el que de alguna manera inicia como una carrera en la corte. Por lo tanto, es normalmente un niño o un adolescente que empieza su formación, no es un criado ni muchísimo menos, sino que de hecho se educa con los propios hijos de los reyes, con los miembros de la familia y de la alta nobleza que está en Madrid, y recibe una formación muy similar a la que reciben pues, los hijos de los reyes, nobles, gente de la corte. Su padre estuvo en la batalla de San Quintín, en la cual, con Felipe II, en la cual pues, se venció a los franceses, y por ese motivo se hizo el Real Monasterio del Escorial, de modo que su padre le contaría
algo de sus batallas y la de sus antepasados. En ese aspecto recibió, y seguramente también tuvo algún preceptor que le enseñó esgrima o artes de la guerra, pues hasta la edad de 14 años, que es cuando estuvo en educación familiar, de modo que él la aprovechó. Tenía cualidades para aprovechar esas cosas y claro, naturalmente destacó dentro del ambiente familiar, y fue su padre, el que era Montero del Rey, el que le introdujo ante el rey Felipe II, de niño, cuando tenía 14 años, de adolescente. Entonces el rey le nombró paje. Entonces tuvieron que ir a la corte de Madrid. Pasó desde Gendulain, de Navarra, a Madrid, y en Madrid el paje del rey era ya una distinción muy alta, teniendo en cuenta que era segundón, y seguramente su padre le elegiría a él por sus cualidades. Una vez que terminó su formación como paje, ingresó a la milicia del rey, a servir al rey, y claro, es la época ya de Felipe II, de las tierras de Flandes, de las guerras de Italia, del norte de Europa, las campañas de América, aunque él no fue a América, y él realmente se volcó como soldado al servicio de la corona en batallas importantes, en campañas militares largas, siempre al servicio del rey, y de hecho ahí fue subiendo precisamente en prestigio. Fue un hombre con mucho prestigio en la corte madrileña. Lo que más llamó la atención fue la extraordinaria fuerza que tenía. Ya desde muy joven vieron que tenía actitudes militares, y porque era capaz, ya de joven se dice, de con un dedo hacer un agujero en una bandeja de plata, o con dos dedos doblarla y hacer unas lechuguillas, es decir, hacer los cuellos doblados, el romper con una mano 4 herraduras, el hacer parar con un brazo un caballo, el arrancar la reja de un convento. Es decir, cosa que hizo de verdad. No se sabe muy bien con qué fines, pero no debían ser muy buenos. En fin, un convento de monjas, además carmelitas. O sea que y por eso se le destinó a la milicia. El primer destino de Jerónimo de Ayllán, ya con 18 años, cuando tuvo edad, fue a la guerra. La monarquía española, precisamente con Felipe II, está en su máximo periodo de expansión y de esplendor político. También al final de Felipe II es cuando empieza quizá el declive precisamente del imperio. Estuvo en La Goleta, en la toma de La Goleta. La Goleta era una fortificación del norte de África que había sido conquistada por Carlos V y que ahora estaba en poder de los turcos, nuestros enemigos de entonces. Consta que se comportó como se esperaba de él, de una forma heroica. Una vez, después de este hecho de Armes, se le destinó a Italia con los tercios, y él estuvo pues en Milán, Florencia, etcétera, donde pudo asistir a las fortificaciones que tenían los españoles. Era dominio español en Milán, el milanesado, la Lombardía, etcétera, y él pudo estudiar ya fortificación militar e incluso ponerse en contacto con técnicos y con ingenieros militares italianos, que eran los más destacados en este tipo de fortificaciones. Fue después a Flandes. En Flandes es donde tuvo la acción militar más sobresaliente. Está muy documentada esta acción, que es la toma de Cirque, que llamábamos españolizando, en Holanda, en los Países Bajos. Esta fortificación estaba defendida por los españoles y al mando estaba Jerónimo de Ayllán.
Había una superioridad numérica enorme de los flamencos, pero tenían orden de resistir a la llegada de refuerzos, y lo resistieron. Pero de tal forma que cuando llegaron los españoles, solo estaba vivo Jerónimo de Ayaz. Era un tercio que había sido totalmente barrido, pero él, gracias a su fuerza, a su ingenio también, o al terror que provocaba seguramente una persona que le dobla una lanza al enemigo, pues provocaba terror, consiguió eso. Le encontraron tan herido que fue prácticamente desahuciado por los médicos, pero se curó, o sea, salió de sus heridas. Cuando volvió, se recuperó en España. Cuando volvió a España siguió sirviendo a la corona. Le nombraron caballero de la Orden de Calatrava por sus méritos y por lo que y sus hazañas en la guerra. Se tiene noticia de un atentado que un francés quiso perpetrar contra el rey, sobre todo después de la guerra de las Azores, en las cuales intervino también Jerónimo de Ayaz. El rey estaba, claro, lógicamente el rey más poderoso del mundo en ese momento, tenía la envidia del rey francés y tenía la envidia de todo el mundo. Entonces se envió a un personaje cuyo nombre no se da en la documentación, seguramente por descripción, por discreción, y este personaje intentó llegar a la corte con unas pistolones con objeto de regalárselos al rey. Pero el espionaje de Felipe II funcionaba muy bien. Le detectaron y las intenciones que tenía este personaje, detectaron las... Y entre los que lo detectaron estaba Jerónimo de Ayaz. Jerónimo de Ayaz parece ser que lo intervino es interceptando al personaje, haciéndole prisionero, llevándole a una torre suya, bien vigilado por él y por otras personas, y hacerle un poco de escarmiento, y cuando ya tenía el susto del cuerpo, para ser discreto y no provocar ningún conflicto diplomático con Francia, discretamente le llevaron a la frontera advirtiéndole que si volvía no lo iba a contar más. Y con esto se acabó la historia. Ser miembro de la Orden de Calatrava, pues, o de las otras órdenes militares, representaba, aparte de un honor, también ventajas económicas. Para ser miembro de una orden de Calatrava había que tener experiencia militar y hechos militares ya realizados. En cambio, Jerónimo de Ayaz lo fue muy joven, porque ya a los 22 o 23 años, que es cuando ingresó, ya había hecho suficientes pruebas de mérito como para ser caballero. De modo que fue uno de los caballeros más jóvenes nombrados, además directamente por el rey Felipe II, con la intervención del Papa. Una vez que había fracasado la Armada Invencible, aprovechó Drake para intentar entrar en puertos españoles y portugueses, entre ellos en La Coruña. En La Coruña, Jerónimo de Ayaz movilizó por su cuenta, con su dinero, unos tercios. Navarros y murcianos fueron a Murcia, fueron a La Coruña, y allí lucharon contra los ingleses. Luchó el propio Jerónimo de Ayaz, a pesar de que ya era mayor y ya había sido herido en guerra muy gravemente. Y según las noticias que se tienen, pues estuvo al lado de Pita, de
María Pita, que era una de las heroínas de Navarra, que hizo ahuyentar a los ingleses. Es decir, tenemos en España un gran inventor muy temprano, anterior a los inventores ingleses y franceses de la Revolución Industrial y a los alemanes y a los americanos, muy anterior, que ha hecho alguna de las invenciones que ellos después desarrollaron. Es un personaje insólito, dado que se tiene la idea falsa de que en España nadie ha inventado nunca nada. El dicho de Unamuno, que inventen ellos, lo avala. Es decir, incluso entre personas cultas, nadie. El hecho de que haya habido inventores en España en el siglo XVI es lógico, en cierto modo, porque un imperio, como era el Imperio Español, no se sustenta sin técnica, sin invenciones, sin inventores. La botánica, se crean los primeros jardines botánicos. Felipe II manda las primeras expediciones científicas a América con la voluntad de investigar sobre plantas, sobre animales, sobre minerales incluso. De manera que hay una preocupación nueva dentro de ese humanismo por realizar o investigar en un conocimiento práctico, un conocimiento que resuelva problemas. Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo de la propia monarquía de Felipe II, que efectivamente es la primera monarquía, el primer imperio global, que podemos decir, donde son muy importantes las comunicaciones, son muy importantes los ejércitos, y por eso hay un desarrollo de la ingeniería, no solo de la ingeniería militar, que por supuesto, pero también de la ingeniería civil, ¿no? Como es el caso de Jerónimo de Allanz. Otra de las grandes innovaciones que realizó Jerónimo de Allanz fue la investigación documental que realizó aquí en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, uno de los archivos de mayor prestigio en todo el mundo. Aquí Allanz estableció una relación de todas las minas que había por aquel entonces en España, algo más de 500. España era el país que tenía más minas de toda Europa, algunas de extraordinaria importancia, minas de oro en Plasencia, que por cierto no declaraban sus beneficios al erario español. Es nombrado por el rey administrador general de las minas del reino, por el rey Felipe II todavía, un año antes de morir Felipe II, es decir, 1597. Felipe II muere en 1598. Tiene una preocupación práctica importante por determinados temas que son temas, digamos, relacionados con las infraestructuras. Es decir, él ordena que, por ejemplo, Jerónimo de Allanz vaya a inspeccionar las minas, y le preocupa que las minas estén en buen estado y que tengan una buena producción. Lo mismo, ese mismo tipo de actuaciones las va a tener en otro orden de cosas, en otros ámbitos. Es un experto en arquitectura, le interesa mucho, como decía antes, la botánica, la farmacopea, ordena que se investigue en las farmacias y que en las boticas qué son los productos con los que se está trabajando, de manera que efectivamente hay una preocupación de orden científico, pero ligada a las necesidades administrativas de la monarquía. Felipe II era un gran impulsor de la ciencia y de la técnica, hay que decirlo con letras mayúsculas, porque es así. Y nombró al mejor técnico, que además era su amigo, fue paje suyo para ello. Fue el primer español administrador general de las minas del reino. Y esto equivale a una especie de ministerio de minas. Es decir, era responsable de todas las minas, no solo de España, sino de todo las americanas, de todo el imperio español. Las máquinas que había entonces pues eran poleas, eran ruedas, eran arcaduces, incluso los alemanes, que eran los que tenían la explotación técnica de la mina, no habían conseguido desaguar minas como las minas de Guadalcanal, cerca de Sevilla, que eran muy ricas en plata, pero estaban abandonadas por ese motivo. Entonces Jerónimo de Allanz dice que lo que hay que cambiar es
el principio de la energía que mueve las máquinas. Las máquinas hasta entonces estaban movidas por personas o por animales. O había molinos hidráulicos, incluso molinos eólicos, pero claro, muchas veces el lugar donde está la mina no hay una corriente de agua para aplicar una rueda hidráulica. Entonces se le ocurre que hay una energía que es la energía del fuego. El fuego puede producir energía y esa energía se puede emplear para elevar el agua de las minas a través de una bomba que lo que consuma es el calor del fuego. Inventa lo que digamos la máquina de vapor para desaguar las minas y hace un invento que se asemeja al que después haría Thomas Savery en Inglaterra 100 años después. Es decir, se adelanta en 100 años a la primera máquina de vapor del mundo, que se creía hasta ahora que era la primera máquina de vapor del mundo para desaguar las minas. Aplica primero los principios técnicos más avanzados. Se dedica a la mejora del descenso a las minas, de la perforación de los pozos, de cómo hacer contraminas para desaguar el agua, de cómo poder desaguarlas con nuevas máquinas. Luego veremos qué máquinas. Y sobre todo velando por los intereses de los mineros para que primero ganasen dinero, ellos se les bajasen los impuestos, por llamarlo así, con la forma actual, se les bajase las quintas que ellos tenían para poder tener más beneficios e invertirlos allí. Segundo, para los trabajadores, para que no respirasen el aire contaminado, e inventa aparatos, y ya veremos qué sistemas para renovar el aire de las minas. Y luego además interviene en la economía minera y introduce unas medidas que podemos llamar revolucionarias desde el punto de vista económico. Es decir, introduce una especie de capitalismo industrial, es decir, las minas tienen que ser de particulares interesados en ellas, que inviertan su dinero en ellas, formar compañías, es decir, empresas de minas, no ser explotaciones reales que se burocratizan y no rinden. Hay que crear escuelas de minas para hacer mineros españoles. Hay que crear un cuerpo de personas que sepan, que amen la profesión de minero. Esta máquina de vapor y otras muchas que inventó no solo para procesos mineros, sino para otros procesos industriales, las llevó a la práctica. Las construyó precisamente en Valladolid, donde estamos, en una de las casas que estuvo no muy lejos de aquí, y allí probó todas las máquinas ante dos grandes científicos de la época, que eran los doctores Firrufino, que es italiano, y el doctor Arias de Loyola, que quedaron realmente asombrados ante lo que veían en 1602. Pues vieron hornos metalúrgicos que nunca se habían explotado, que aprovechaban la energía al máximo, es decir, con recuperación de calor, diríamos ahora, con economizadores de calor, como se llama ahora, es decir, que aprovechan la energía al 100%. Hornos reductores, hornos para fabricar la seda, hornos para poderse trasladar con el ejército, en fin, hornos de reverbero, hornos para reducir el cobre, una gran variedad de hornos. Balanzas de ensayo, un equipo de balanzas, una balanza que, según dice la expresión del documento, pesaba hasta la pierna de una mosca, es decir, que tiene una balanza de precisión enorme. Todo esto está visto y descrito por Jerónimo de Allant y por los doctores que lo vieron. En fin, y
llegaron a un apartado que eran realmente que les asombró, que es haciendo un calor tremendo, digo, vamos a pasar a este aposento. Y en ese aposento hacía un fresco muy agradable, y porque salía una brisa de aire de una especie de florero que, en una mesa. ¿Y cómo es? Me dijeron, pues sencillamente es que por medio de unas tuberías que había en el subterráneo, y aplicándole precisamente un aparato que es el eyector de vapor, que no se inventó hasta el siglo XIX, es decir, un aparato que por medio del vapor de agua se impulsa el aire, se recogía el aire caliente de la habitación, lo expulsaba al exterior, cogía del exterior el aire, le enfriaba a través de hielo, porque había pozos de nieve en aquel momento, se introducían las tuberías y volvía a ese búcaro de flores. Claro, el termostato no existía, pero había un criado que con una llave sencillamente manejaba la cantidad de aire que querían, si más calor, menos calor, más frío, en fin, como sea. Y eso es el aire acondicionado, en una palabra. A finales del siglo XVI, en 1587, Jerónimo de Allanz es nombrado regidor perpetuo de la ciudad de Murcia. Allí destaca por desarrollar fortificaciones militares en la defensa de los ataques berberiscos. También potencia el puerto de Cartagena y sobre todo realiza importantes avances tecnológicos para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Tuvo un puesto relevante, sobre todo en Murcia, fue regidor de Murcia. Heredó el puesto de regidor de su suegro y como regidor de Murcia destacó, ya que no se limitó a cobrar o a ir de vez en cuando, sino que hizo algunas cosas por la ciudad de Murcia y incluso por la provincia que se recordaron. Por ejemplo, se consiguió una gran cantidad de dinero para la reforma de la ciudad. Se consiguió las torres defensivas de la provincia de Murcia que se estaban haciendo, que se concentrasen en unos lugares adecuados para que se pudiese defender la ciudad de los ataques de los piratas turcos. Se consiguió que Cartagena fuese el puerto donde invernasen las flota española, por el clima y por la gran posición del puerto, lo cual significó la prosperidad de Cartagena y el gran puerto que fue después. Viene gracias a Jerónimo de Allanz. Consiguió en Murcia cultivar campos que entonces pertenecían a la Mesta, pero que pleiteando con ellos se devolvieron al poder de la encomienda que tenía allí en Habanilla. Esos los cultivó con limoneros y este tipo de frutas. Por ejemplo, ahora es el limonar de Europa, pues empezó precisamente con las reformas de Jerónimo de Allanz, porque allí se aplicó técnicas de regadío, ruedas hidráulicas, presas, etcétera, ya inventadas por él, ¿bien? Y consiguió regar el puerto de Murcia. Eso es importante, esa labor como regidor, que además fue regidor perpetuo, o sea, fue luego representante en Madrid, en la corte de Murcia. Murcia está muy ligado a Allanz. Uno de los inventos más espectaculares, sin duda, de Jerónimo de Allanz fue la creación de un equipo de buceo. Con este invento logró sumergir a un hombre durante más de una hora en la primera inmersión prolongada de la historia, y lo hizo aquí, en el río Pisuerga, en Valladolid, un mes de agosto del año 1602. Había dos o tres equipos que no se podían probar en ese momento, porque se necesitaba mucho agua. La única forma de probarlos era
sumergiéndose en el río Pisuerga. Se fija la fecha del 2 de agosto de 1602 para probar los equipos de buceo. Él aseguraba que con sus equipos un hombre podía estar debajo del agua indefinidamente. Felipe III va en barcas al lugar elegido de más profundidad y allí un hombre queda debajo del agua hasta que, más de una hora, hasta que el rey, aburrido posiblemente, le dice que salga y le contesta, porque se comunicaban a través de tubos, que él podía estar por tiempo indefinido, que él estaba bien y que hasta que no, mientras tuviese sed, no tuviese sed y podía estar el tiempo que quisiese. Fue la primera inmersión prolongada del mundo. ¿Cómo lo consigue? Pues por medio de una máscara de respiración que es impulsada por fuelles desde el exterior de forma continua y además por unas válvulas de aspiración y de escape que permite al buzo aspirar y respirar con arreglo, aspirar y expulsar el aire con arreglo a su propio ritmo de buceo. Luego perfecciona este mecanismo pues haciendo bombas, equipos autónomos con sus propios vejigas para poder tener el aire sin necesidad de que le impulsen desde arriba y campanas de buceo en las cuales se renueva el aire. Es la primera vez en el mundo que ocurre una cosa así, adelantándose también otra vez más de 200 años a los primeros equipos de buceo del mundo. En Valladolid hace algunas cosas más, que es, que queda constancia, que es el intentar crear una escuela de bellas artes, una academia y un museo, igual que el que había visto en Florencia en los Medici. Él mismo era pintor. Según el libro de Pacheco, que es el suegro de Velázquez, fue uno de los grandes pintores no profesionales de su época, que no desdeñó el arte de la pintura y pintó cuadros. No conocemos qué cuadros pintó, pero sus dibujos, sin embargo, son muy interesantes desde el punto de vista técnico. Ellos tienen unos dibujos realmente impresionantes. Fue además cantante y compositor de música. Él tenía una impresionante voz de bajo. Fue torero, intervino en lances de toros a caballo. El torero a caballo parece que sobresalió, inventó un lance especial suyo. Él de joven tampoco debía ser muy virtuoso, porque intentó secuestrar a una monja, parece ser, y tuvo la reconvención correspondiente de Santa Teresa, que tuvo que reforzar las rejas de los conventos porque se la arrancó una de las rejas. Él, según Lope de Vega, la muerte le fue quitando las fuerzas día a día. Eso da a entender que fue una muerte natural. Y por otra parte apenas si podía respirar, o sea que se había hecho también, no tenía fuerza. El hombre que podía doblar con un dedo una barra de hierro y no podía sostener la pluma ya de escribir. Es decir, que acabó de esa forma. Y en la calle Fuencarral es donde murió, porque era donde vivía con su mujer, pero quiso ser enterrado en Murcia con su familia murciana, porque tenían allí una cripta en la Catedral de Murcia, y allí es donde está enterrado. Afortunadamente el recuerdo y sobre todo el legado de Jerónimo de Allanz no permanece absolutamente en el olvido. Aquí en Pamplona, en la Universidad Pública de Navarra, llevan ya muchos años intentando que la llama de este recuerdo todavía permanezca viva en las almas de los universitarios. Bueno, estamos en la Universidad Pública de Navarra, en concreto estamos a mi espalda tenemos un edificio de investigación de la universidad. ¿No? Es un centro que se hizo hace unos años con idea de potenciar un poco la investigación, también el emprendimiento,
y hace también bastantes años se decidió llamarle Jerónimo de Allanz, un poco en memoria de este científico y tecnólogo navarro. Pues en general sí, la verdad es que cuando nombramos este edificio mucha gente se sorprendió porque lamentablemente no era tan conocido como debiera. Lo que se pensó un poco es, bueno, pues vamos a dar un poco de visión a este científico y vamos a intentar alinear pues un poco los desarrollos que hacemos en la universidad, bien sean tanto desde el punto de vista científico, ¿no? con estos institutos de investigación que he comentado antes, y por otro lado por la parte de emprendimiento, ¿no? Que últimamente sí que se está de alguna forma impulsando a las universidades a crear nuevas empresas, ¿no? Nuevas spin-off que surgen de trabajos de investigación de la universidad. Una de las tareas de la universidad, por supuesto, fundamental, es la de la investigación y la de el desarrollo de proyectos, de propuestas, de responder a preguntas. Al final Jerónimo de Allanz se le planteaban problemas, se le planteaban cuestiones que él tiene que resolver, y eso al final es el trabajo del científico, el ante las cosas que tienes delante plantearte preguntas, plantearte vías de solución, plantearte una investigación y un trabajo que te permita buscar soluciones, y eso es lo que él hace y eso es lo que hace el investigador universitario en todas las distintas áreas, tanto en las áreas más tecnológicas como las más humanísticas, pero eso es al final nuestro trabajo, el preguntarte cosas, el ver por dónde las puedes solucionar y el estudiar fórmulas para solucionarlas. Entonces lo que hicimos fue, bueno, que este fuese el centro un poco de creación y de participación de la universidad en estas empresas de nueva, sobre todo empresas de base tecnológica, ¿no? Donde, bueno, pues lo que se ha decidido al final es que en la medida de lo posible pues puedan estar albergadas en este edificio, que un poco recoja pues eso, lo que es investigación, emprendimiento, ciencia, etcétera, y bueno, creímos muy oportuno que bajo el nombre de Jerónimo de Allanz pues podíamos albergar un poco todo este ecosistema. Es que el trabajo científico es un trabajo muy silencioso. Y es un trabajo lento, no lleva los ritmos de, pues no sé, de las legislaturas muchas veces, porque el trabajo científico es a largo plazo o a medio, pero casi nunca es inmediato. Por otra parte, como digo, es un trabajo callado, es un trabajo que a veces salta a los medios de comunicación cuando hay, yo que sé, algo muy distintivo, muy llamativo, muy singular, o que por la razón que sea le llama la atención a los medios de comunicación, pero eso no quiere decir que las personas que se dedican a la investigación sigamos trabajando día a día, noche por tras noche, en los laboratorios, en las mesas, en las bibliotecas, en los archivos. Al final, una de las partes fundamentales o de las misiones de la universidad es la transferencia de tecnología, que puede hacerse directamente en una empresa o mediante la creación de empresas, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que tiene la universidad es la creación de estas empresas, que luego lo que se consigue con ellas es generar puestos de trabajo y prácticas para que nuestros propios estudiantes, ¿no? Que están sobre todo en carreras científicas y tecnológicas, pues puedan desarrollar su actividad dentro de estas empresas, ¿no? y en mucha cooperación y colaboración con nuestros investigadores. Tenemos que ir a más, tenemos que ampliar los cauces de investigación, las posibilidades de que eso se pueda desarrollar, de que puedan salir fuera, de que puedan conocer otros grupos, de que puedan entrar en contacto con otros proyectos, porque eso ilumina también, los proyectos iluminan unos con otros, las investigaciones iluminan unas con otras, y es muy importante salir del cascarón y conocer otros ámbitos de investigación que al final revierten en la misma que estás desarrollando. A ver, todo esto de la creación de spin-offs por parte de las universidades es relativamente reciente, ¿vale? Entonces tenemos empresas ahora mismo que el tiempo de vida que tienen ronda los 5 o 6 años, algunas de 4, de año y medio, de 2. Es decir, que todavía son muy jóvenes. Lo que sí que es cierto es que ninguna todavía ha cerrado. Es decir, todas las empresas en las que la universidad ha participado, que ahora mismo son 6 y tenemos otras 2 bueno, de alguna forma previstas que convertirse en spin-off de la universidad, de momento están todas vivas, y eso ya para nosotros es un éxito, ¿no? En el fondo nuestros institutos de investigación marcan un poco hacia dónde dirigimos nosotros un poco, porque claro, nosotros nos alineamos mucho también con el entorno, es decir, con la región de Navarra, ¿no? Entonces, bueno, tenemos institutos de investigación en todo lo que está relacionado con Smart Cities, que yo creo que es un campo donde hay mucho que explorar. Tenemos 2 institutos en el sector de la agroalimentación, uno más en lo que es la cadena alimentaria y otro lo que es más en biotecnología.
Y luego ya tenemos otro en lo que es materiales, fabricación, ¿no? Todo esto de las nuevas tecnologías de 3D, de impresión 3D, impresión funcional, etcétera. Y luego ya pues otro en cosas sociales, ¿no? Intentamos mucho relacionarnos con el entorno desde el punto de vista social, pues derechos humanos, desarrollos sociales, y por último en economía, ¿no? Todo lo que son desarrollos económicos, todo lo que son políticas públicas, apoyo a empresas, etcétera. Es un poco las líneas donde más nos estamos moviendo, ¿no? Que se pidan todos los aprovechamientos que ha tenido en los pozos, más el fraude y engaño que él y Sotelo me hicieron por partirse entre ellos las ganancias que hubo habrá 4 o 5 años más o menos, como constara por las escrituras que están en mi poder, y que se le pida en virtud de la primera escritura todas las garantías que hubieren en esta, y que se cumpla el privilegio. Se aprovecharon de las trazas de mi remedio sin licencia mía, y tiene de pena 50.000 maravedíes, y más el arte perdida.